Buenas y bienvenidos aquí una noche más a Mar de Curiosidad. Hoy vamos a hacer el tema número 67, ¿de acuerdo? Para la especialidad de tecnología. Estamos hablando de las oposiciones de secundaria, especialidad de tecnología. Hoy nos acompañan Frey Gruber, Jordanowski, andaba por aquí también Aranzazu. Y bueno, hay otra serie de gente que han ido pasando, Espertafer, lo que pasa es que creo que ahora no está. Ya vendrá Víctor Carrera. Y venimos aquí desde el canal de Twitch de Mar de Curiosidad para ver, ahora que son más o menos las 10:30 de la noche, este temario. ¿De acuerdo? Estamos a punto de terminar, de acuerdo, todos los temas. Recordad que nos quedan 5 contando este. Y este tema es elementos comparadores en los circuitos de control. Así que saludos a todos y sed bienvenidos aquí a este tema. Vamos a empezar con el tema ya mismo. Muy bien. Venga, nos vamos a esto y entonces vamos a ver elementos comparadores en los circuitos de control, conceptos básicos y características. Hablaremos de los tipos de comparadores y sus propiedades. Hablaremos de los potenciómetros, de las dinamos tacométricas, de los comparadores para pequeños desplazamientos, de las sincromáquinas, ¿de acuerdo? De los comparadores electrónicos y dentro de ellos hablaremos del el amplificador operacional como comparador, comparadores digitales y microprocesadores, microcontroladores y como comparadores, ¿vale? Si usamos esta tecnología como comparadores. Muy bien, vamos a ir a ver qué nos dice, cómo es la introducción. Dice: los elementos comparadores en los circuitos de control son los dispositivos encargados de comparar el valor de referencia con el valor medido de la variable de salida. Acordaos que yo le metía una señal y yo recibía la señal de vuelta. Y entonces la resta de estas señales daba a la función cuánto tenía que abrirse o cerrarse. ¿De acuerdo? Es decir, si estaba por encima se cerraba, si estaba por debajo se abría. O si era cero se abría. Muy bien. Dice, a través del transductor de realimentación. Recordaos, era la zona donde se sumaba o se restaba. El resultado de dicha comparación constituye el error de funcionamiento o desviación de la salida con respecto al valor previsto. ¿Vale? Eventualmente lo que nosotros intentamos es que ese error vaya a cero. Para realizar tal comparación se utilizan diversos procedimientos tecnológicos según sea el tipo de señales a comparar. Muy bien, dice, a lo largo de este tema se van a estudiar los elementos comparadores, sus características, propiedades y tipos. Muy bien. Vamos a ello. Dice, elementos comparadores en los circuitos de control, conceptos básicos y características. Dice, los elementos comparadores en los circuitos de control se encargan de comparar la señal que produce un sistema con un valor de referencia que se ha establecido de antemano. Y, según el valor de esta diferencia, producir una señal de error capaz de modificar el comportamiento del sistema. Sencillo. Estos elementos comparadores, por tanto, miden la desviación entre lo que se pretende obtener a la entrada y lo que realmente se obtiene a la salida. Dice, cuando estos dos valores son iguales, el comparador pues no da ninguna señal, básicamente. Recordad que nuestro objetivo es, por ejemplo, si yo quiero que la salida llegue a 1 y ya estoy en 1, pues ya no tiene que alimentarse ese comparador. Dice, muy bien, para comprender mejor esta definición se han de recordar las partes básicas de un circuito de control. Vamos a recordar lo que hemos hecho en temas anteriores. Dice, bueno, en el diafragma de la figura 1, que vamos a ver más adelante, podemos ver, ¿de acuerdo?, todos los elementos de un sistema de control, ¿de acuerdo? Recordad que el comparador es este de aquí, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una entrada, ¿vale?, que nos indica la salida deseada, ¿vale? Cuánto quiero que sea la salida deseada. Después esto va a ir a un controlador regulador que va a convertir esta señal de control en una variable de salida regulada, me irá a un actuador y eso hará un trabajo dentro de la planta o proceso. De esa planta o proceso pues me saldrá una salida que también recogeré a través de un captador, de un sensor básicamente, y ese sensor me devuelve la señal al comparador. Nosotros estamos en el comparador, recordad, nosotros estamos mirando este elemento de aquí, ¿de acuerdo? Nosotros estamos mirando esto. Ayer ya vimos los captadores. Recordad, tema anterior, los captadores, sensores, finales de carrera, sensores lumínicos,
de vibraciones, de temperatura, todo esto. Ya vimos los controladores en hace 2 temas, ¿de acuerdo? Y también vimos las salidas. Muy bien, dice nada, pues para realizar la comparación se utilizan diversos procedimientos tecnológicos según sea el tipo de señales que se quieren comparar. Los comparadores más sencillos y abundantes en la actualidad son los eléctricos debido a su sencillez, eficacia y economía. Sencillo. Bueno, bonito, barato, ¿vale? Además los podemos encontrar con comparadores neumáticos, electromecánicos, electrónicos, etc. Y bueno, vamos a ver alguno de ellos. Primero de todos, los potenciómetros, ¿vale? Un comparador basado en un sistema de lectura de potenciómetro o potenciométrico. De los potenciómetros o divisores de tensión tienen un uso muy definido en los circuitos de control. El potenciómetro es una resistencia que dispone de un contacto deslizante que se mueve a lo largo de un elemento resistivo. ¿Vale? Es decir, yo tengo un contacto que se mueve a través de una resistencia. Dice, el movimiento se comunica normalmente mediante la rotación de un eje. También hay potenciómetros diseñados con el movimiento de traslación. ¿Vale? Bueno. Después tengo las dinamos tacométricas. ¿Vale? Dice, las dinamos tacométricas son máquinas eléctricas que suministran tanto en vacío como en carga una tensión exactamente proporcional a la velocidad de giro. Cuanto más rápido giren, mayor tensión, mayor voltaje me está dando esta dinamo. Esta característica esencial permite utilizarlas para detectar en todo instante el número de revoluciones de un sistema sometidas a regulación. Por ejemplo, si vais al sistema del tacómetro de vuestro coche, seguramente encontraréis una dinamo tacométrica. Te basta para ello acoplar directa o indirectamente la tacodinamo sobre el eje de la máquina del sistema en cuestión. Dice, la señal de tensión que aparece entre sus bornes fluctúa con la velocidad de rotación, cuyas variantes quedan así traducidas eléctricamente para ser comparadas con una señal de referencia. Luego tenemos los comparadores para pequeños desplazamientos. Dice, bueno, ¿qué nos sería aquí? Dice, el número de dispositivos existentes para efectuar la detección de pequeños desplazamientos, sean lineales o angulares, es muy extenso y variable. El siguiente apartado se escriben por los diversos representantes que tenemos. Esto ya lo vamos a ver. Luego tenemos las sincromáquinas. Vale, luego tenemos las sincromáquinas. Dice, constituyen sin duda el tipo de comparador más extensamente empleado en los circuitos de control, destinados a gobernar la posición angular de un eje en función de la posición angular de otro eje, llamado de mando a referencia. Vale, muy bien. Las sincromáquinas poseen una gran semejanza con los generadores o motores eléctricos, ¿vale? Dice, y de hecho se componen de un estator y un rotor, básicamente es la misma máquina. Dice, sin embargo, existen diversos tipos de sincromáquinas que pueden combinarse de varias maneras según el cometido específico que se desee. Estos tipos son el sincrotransmisor, el sincroreceptor y el sincrodiferencial. Transmisor, receptor y el sincrotransformador, ¿vale? La función del sincrotransmisor es transmitir eléctricamente la posición angular del eje de mando a un segundo elemento, es decir, está en esta posición, ¿sabes? Está aquí. Básicamente me está dando la posición de un eje. El sincroreceptor o el sincrotransformador. El sincroreceptor o el sincrotransformador. Es decir, pensad, tengo un detector y tengo un receptor en esto. Dice, el primero de estos transforma la señal eléctrica en una salida mecánica, moviendo el eje controlado de forma que adopte la posición angular idéntica a la del eje de mando. Y desplazando al mismo tiempo, una aguja indicadora sobre su esfera. Es decir, me permite saber exactamente dónde está el eje. Eso es interesante. Dice, en la práctica sucede a menudo que la potencia del sincrotransmisor es insuficiente para desplazar el eje controlado. Esto también. Ahí tendremos que poner amplificadores y demás. En este caso se sustituye el sincroreceptor por un sincrotransformador. Este elemento transforma las señales eléctricas de mando en una tensión alterna o señal de error, variable en magnitud y signo, que puede ampliarse y aplicarse a cualquier servomotor que me gire esta aguja y me la deje en la posición que yo quiera. El sincrodiferencial puede emplearse como elemento transmisor o como elemento receptor. En el primer caso da una salida eléctrica que representa una suma o diferencia de dos señales de entrada, y en el segundo sucede exactamente igual, solo que la señal de salida es mecánica, directamente es mecánica. Muy bien,
Ya tenemos esto visto. Ahora vamos a ver los tipos de comparadores y sus propiedades. Como veis, este tema es muy rapidito. Así que poquito a poco. Vamos a ver otra vez los potenciómetros. ¿De acuerdo? Ahora volvemos un paso atrás. Hemos hablado de los potenciómetros. Ahora los explicamos. El potenciómetro es una resistencia que dispone de un contacto deslizante, ¿vale? Lo hemos dicho antes. Ya puede ser lineal o ya puede ser rotativo, ¿vale? El movimiento se comunica normalmente mediante la rotación de un eje y también hay unos que son de traslación. Venga, vamos a ver la figura 2 que estará más adelante. Dice que se representa la forma física de un potenciómetro. Vamos a verlo. ¿Vale? Esto sería el típico potenciómetro. Yo básicamente lo que tengo es un elemento que me permite variar la cantidad de resistencia a la que está sometido. Entonces va a variarme también la tensión. ¿Vale? Dice, un potenciómetro se denomina lineal si la resistencia por unidad de longitud es constante. Eso será un resistómetro o un potenciómetro lineal. No porque sea recto o sea un eje. No. Es lineal porque es la pendiente de resistencia por distancia es una línea recta. Muy bien, puesto que la intensidad a través del elemento de resistencia tiene una caída de tensión uniforme, las caídas de tensión son proporcionales a la resistencia. ¿Vale? Es decir, yo tengo una resistencia que es una caída de tensión, pues una resistencia concreta pues será otra caída de tensión. Pues nada, respecto a la elongación total, pues tengo una resistencia que será la caída de tensión total, y respecto a una elongación concreta, ¿vale? Pues tendré otra caída de tensión diferente, ¿vale? Entonces yo puedo ir moviendo, por ejemplo, el contacto y eligiendo pues cuánta resistencia absorbe, básicamente. Y así pues la tensión del contacto móvil del potenciómetro da una medida directa de la posición del eje. Me permite saber exactamente dónde está mi eje en cada momento. Muy bien, dice, los potenciómetros de los circuitos de control difieren de los otros potenciómetros en el hecho de que son elementos de gran precisión con muy poquita inercia. Eso también es importante porque el potenciómetro no me modifica la posición del eje y no me dificulta el funcionamiento de la máquina. Eso es importante. ¿De acuerdo? Y poco par de rozamiento, y además, pues como casi no tienen rozamiento, pues son muy duraderos. Dice, la forma más típica de un potenciómetro es la de un hilo de resistencia enrollado sobre un núcleo cilíndrico. Tales tipos de potenciómetros de hilo arrollado pueden fabricarse con una gama ancha de valores de resistencia y de potencia. Otros tipos usuales de potenciómetros se fabrica a base de depositar una película de material resistivo metálica o de carbón sobre un soporte aislante. Y entonces, pues bueno, lo mismo, puedo ir midiendo las distancias. Dice, como el contacto deslizante se mueve sobre una superficie relativamente plana y lisa, el rozamiento y desgaste pues son mucho menores a las del elemento de hilo enrollado. El hilo enrollado pues tendrá una cierta forma y eso va a hacer que tenga un poquito más de resistencia que no una cosa más plana y lisa, ¿vale? Muy bien. Mi objetivo sería siempre que fuera lo más lineal posible, ¿vale? Acordaos. Bueno, yo tengo una curva ideal, pero sin embargo después tengo una curva real, ¿vale? Luego, claro, hay que tener en cuenta que tengo una línea recta pues de máxima aproximación, la tolerancia pues máxima del elemento, ¿no? Y que cuando estoy casi al final de la resistencia, casi no voy a tener caída de tensión. Es decir, cuando estoy al final, ¡pum!, cae la tensión de golpe. Casi me pega el arco desde las dos puntas y no pasa por la resistencia. Entonces, si el elemento resistivo se dispone tal como sugiere pues, esta figura, ¿vale? Se tiene un potenciómetro de vuelta entera, que es lo que hemos visto aquí, ¿vale? Y a medida que aumenta el diámetro de un potenciómetro de vuelta única, se mejora la precisión debido a la mayor longitud del elemento resistivo. Claro, es decir, cuanta más longitud sea, más fácil va a ver cuánto ha avanzado. ¿De acuerdo? Dice, disponiendo el elemento resistivo en forma de hélice y haciendo que el contacto móvil siga el elemento resistivo a medida que gira el eje, se aumenta la longitud y por tanto la correspondiente precisión. En un potenciómetro lineal, la precisión queda determinada por la perfección con la que la característica sigue una línea recta ideal. ¿Vale? Es decir, claro, mi interés sería que no saliese de ningún margen que suponga yo que es excesivo. ¿De acuerdo? Dice, en un potenciómetro de precisión, la mayor desviación se produce en los finales de carrera. Es decir, casi cuando la longitud es máxima, que también es parecida a cero, y cuando la longitud es mínima. ¿De acuerdo? Aquí tengo la línea de resistencia
y aquí tengo el ángulo de rotación, ¿vale? Resistencia respecto a rotación, ¿vale? Dice... Vale. En los que la resistencia entre el contacto móvil y el terminal se ve incrementada por una resistencia adicional de final de carrera. Dice, este efecto provoca un salto en la característica como figura en la figura 3. O sea que yo tengo puntos de este elemento en los que la precisión no es demasiado buena, ¿vale? Es decir, a los finales de carrera el potenciómetro no mide muy bien, ¿vale? Y nada, dice, los fabricantes generalmente definen la denominada linealidad independientemente, queda definida como la desviación máxima de la característica real respecto a la línea recta que mejor sigue la característica, ¿vale? Este sería el caso ideal. Pues ellos te dicen que esta sería su línea. Expresada en forma de porcentaje de la resistencia total del dispositivo. Dice, esta linealidad se muestra en la figura. Dice, como la línea recta no es necesario que pase por el origen, se obtiene un mejor valor de linealidad. Dice, la tolerancia de linealidad generalmente mejora al aumentar la resistencia del elemento y el diámetro y el número de vueltas. Claro, cuanta más resistencia tenga, cuanto más diámetro tenga, pues mejor será. Dice, son valores usuales, gamas del 0,1 al 1% para los potenciómetros de una sola vuelta y de 0,01 al 1% para los de varias vueltas. ¿De acuerdo? En cuanto a resistencia, dice, como se indica en la figura 4, la tensión de salida de un potenciómetro continuo varía en forma continua y suave a medida que varía el ángulo del eje, ¿vale? Es decir, cuanto más varíe, pues más varía lo que sería la salida de potencia. Dice, en realidad, en el caso de los potenciómetros de hilo enrollado, la tensión va variando de forma discontinua, claro. A cada vuelta, pop, 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 va pegando un salto, ¿no? Dice, la tensión va variando en forma discontinua, escalonada a medida que el contacto deslizante salta de una o la otra espira. Dice, por ejemplo, si el elemento resistivo tiene 1000 espiras sobre el mandril, la tensión variará efectuando 1000 saltos para la variación total de la posición del eje. ¿Vale? Es decir, si tengo 1000 espiras, pues pegará 1000 saltitos. Dice, claro, cada salto representará un 0,1% de la variación total. Si yo no necesito más precisión que esta, ya me va bien. ¿Vale? Dice, la llamada resolución del potenciómetro se refiere a dichos incrementos discontinuos. Dice, el poder resolutivo o resolución de potenciómetro se expresa generalmente en esta fórmula que vemos. Porcentaje de resolución es 100 partido por el número de espiras. Dice, la resolución es en realidad algo mejor que la indicada en la figura, puesto que el contacto deslizante toca normalmente varias de las espiras del alambre simultáneamente. Eso también, ¿vale? La realidad suele ser un poquito más compleja. Dice, bueno, puede mejorar en el orden de 2. Dice, se obtiene una mejor resolución con un alambre fino y de elevada resistencia de muchas espiras, como ocurre en potenciómetros de varias vueltas. Los potenciómetros de alambre enrollado normalmente dan una resolución de 0,001% a 0,1%. Dice también, la resolución de un potenciómetro es importante en servomecanismos porque determina un valor mínimo en la señal de error. Si la señal de error es demasiado grande, el sistema puede tender a oscilar entre las espirales adyacentes, provocando un desgaste en dicho punto. Dice, la señal de error se obtiene, en este caso, como una diferencia de potencial entre dos cursores de dos potenciómetros conectados a una fuente de alimentación común, en el que uno de ellos está la señal de referencia y el otro cursor es accionado de forma que al desplazarse crea una diferencia potencial en el anterior. Vale, potenciómetros. Check. Terminados. Ahora nos vamos a las dinamos tacométricas. Vale, una cosa, potenciómetros, que os haya quedado claro. Potenciómetros de una vuelta, de múltiples vueltas, se aprovechan de la resistencia, nos interesa que la resistencia sea elevada, no tienen mucho rozamiento, no generan mucho desgaste, ¿vale? Y que la señal puede ser más continua o menos continua según si hablamos de una sola vuelta o de varias. Y bueno, ya habéis visto más o menos que nos interesa que sea lineal y en los extremos nos van a dar problemas. Dice, los generadores tacométricos pueden ser de corriente continua o corriente alterna. ¿Vale? Esto es importante. Los primeros van provistos de colector, ya que proporciona directamente la corriente continua necesaria para la regulación. Dice, los segundos poseen un sistema rectificador, situado inmediatamente tras la salida de la tensión alterna inducida. Las características más importantes de un generador tacométrico son la linealidad y el grado de ondulación.
y de la corriente pulsatoria suministrada. Se entiende por linealidad el grado de exactitud con el que se mantiene la relación de proporcionalidad entre la tensión y el número de revoluciones. Dice, la linealidad disminuye con el aumento de la carga, con objeto reducir el error de linealidad al mínimo, de un 4%. Los generadores tacométricos se construyen ampliamente sobredimensionados con respecto a su potencial nominal, lo cual es obvio. Es decir, no quiero que vayan al límite de funcionamiento, ¿vale? El grado de ondulación define el porcentaje de corriente alterna que inevitablemente aparece junto con la corriente continua generada, ¿vale? En las tacodinamos de corriente continua o rectificada en las tacodinamos de corriente alterna. Esta componente alterna es altamente indeseable en los circuitos de regulación, por cuyo motivo es preciso proceder a su eliminación mediante un riguroso filtrado. Recordad que nosotros podemos filtrar corrientes parásitas, ya lo vimos en el tema de los diodos, en el puente completo de diodos ya vimos que podíamos eliminar ciertas cosas que no nos gustaban. ¿Vale? Podíamos usar filtros, podíamos saturar la señal, recordad, teníamos un montón de elementos que podían filtrar una señal. Dicho filtrado resultará tanto más fácil y eficiente cuanto menor sea la amplitud y mayor su frecuencia. Es decir, señales de alta frecuencia son mucho más fáciles de limpiar que señales de baja frecuencia con mucha amplitud. ¿Vale? Dice, debe procurarse por consiguiente que la corriente pulsatoria suministrada por los tacodinamos reúna estas condiciones. En caso contrario, su filtrado requiere el empleo de condensadores de gran capacidad que, a causa de su elevado constante de tiempo, introducen un apreciable retardo en la acción sobre el circuito de regulación. Retardo que no puede ser admisible en muchos casos. Claro, si yo, para limpiar la señal, hago que la señal dure un ciclo completo más, salga casi medio ciclo más tarde, a lo mejor es demasiado retardo, ¿vale? Estoy cambiando mucho la señal de salida y hará que mi sistema empiece a ondular. Recordad, si estoy retardando, lo que estoy haciendo es subir el polo por encima de cero, ¿vale? Si lo estoy acelerando, a lo mejor me lo estoy llevando por el otro lado. Dice, para poder cumplir con estas severas exigencias de linealidad y ondulación, los generadores tacométricos representan ciertas particularidades constructivas que los distinguen de las máquinas rotativas corrientes. Y bueno, vamos a ver entre ellas qué nos dicen. Dice, el sistema inductor está constituido por simples imanes permanentes, sin ningún arrollamiento de excitación. Importante. No tendré excitación, imanes permanentes, ¿vale? Porque si no, me darían un montón de señales parásitas. Dice, el número de polos se escoge elevado. Y en tacodinamos de corriente continua también el número de delgas del colector, para subirle la frecuencia, ¿vale? Es preciso eliminar toda clase de asimetrías eléctricas y magnéticas, por cuyo motivo las tolerancias admisibles son sumamente exiguas, es decir, casi no admito ningún tipo de tolerancia en el motor. Y el montaje debe efectuarse con extrema precisión, ¿vale? Aquí estoy buscando una sensibilidad muy elevada, ¿vale? Entonces serían las dinamos tacométricas. Muy bien, comparadores para pequeños desplazamientos, ¿vale? Para pequeños desplazamientos. Dice, bueno, el número de dispositivos existentes para efectuar la detección de pequeños desplazamientos, sean lineales o angulares, es muy extenso y variable, ¿vale? Es decir, hay un poquito de todo. Y se describen a continuación los más representativos. Vale, tengo el transformador diferencial N, ¿vale? Que sería el transformador diferencial N. Está constituido por dos núcleos magnéticos, de los cuales el principal tiene forma de E, que es el que he señalado, y el secundario pues simplemente es una barra que efectúa el cierre del circuito magnético. Entonces yo lo que estoy buscando es si este elemento está tocando o no. Este elemento lo habréis visto muchas veces en los cierres de puertas. Lo habréis visto un montón de veces. Ese cierre que hace clac y se queda enganchado. Lo habréis visto ahí. Dice, en cada brazo extremo del núcleo principal se encuentra una bobina. Dice, ambas bobinas, que son idénticas, están conectadas en oposición. Dice, en el brazo central se ha dispuesto una tercera bobina en la que se le aplica una tensión alterna. Es decir, me está llegando una corriente aquí alterna y vamos a ver qué ocurre cuando yo cierre. Si el núcleo de cierre está perfectamente cerrado, a los brazos extremos el doble circuito magnético es simétrico,
Los flujos parciales idénticos y las tensiones voltaje 1 y voltaje 2 inducidas en las bobinas laterales son iguales y opuestas, ¿vale? Iguales y opuestas, con lo que la tensión de salida es 0. Es decir, claro, si yo voy para un lado y voy para el otro, la tensión es 0. ¿Vale? No tengo diferencia de tensión. Muy bien. Por el contrario, cuando el núcleo de cierre está desplazado, se establece un flujo mayor en el brazo de menor reluctancia. Claro, cuando esto está abierto la cosa es diferente. Dice, las tensiones inducidas son distintas y la salida aparece una tensión V1 y V2 de determinada magnitud y polaridad. Dice, esta magnitud es aproximadamente proporcional a la desviación del núcleo de cierre con respecto a la posición de centrado. De la polaridad depende del sentido de dicha desviación, es decir, de cuánto me he ido de un lado o de otro. ¿Vale? Dice, este dispositivo puede utilizarse pues para traducir un pequeño desplazamiento en una señal eléctrica. Es decir, muevo un poquito una placa metálica y me está dando una diferencia de voltaje, que además aumenta con el desplazamiento. Yo puedo medir cuánto se está desplazando. Muy bien, aplicada esta señal de error a un servomotor adecuado, pues puedo devolver una pieza a la posición central, por ejemplo. Dice, para que este compilador pueda cumplir con eficiencia su comprometido, es necesario que la construcción del mecanismo sea muy esmerada, ¿vale? Esté bien montado. En particular, el circuito magnético debe ser perfectamente simétrico. ¡Ojo! Si no lo hago simétrico, no me va a funcionar, claramente. Y las dos bobinas inducidas deben poseer el mismo número de espiras e igual resistencia. Estos sobre todo empiezan a fallar cuando se oxida una de las dos partes. Un poquito de agua y deja de funcionar bien. Dice, el uso de este dispositivo no está muy extendido a causa de las dificultades del orden mecánico. Dice, bueno, comparador de Silberstadt. El comparador de Silberstadt se basa en el desequilibrio creado por una de las ramas de un puente de Waterstone, ¿vale? En un puente de Waterstone y básicamente busco, aquí tengo un aislante, aquí tengo una espira móvil y entonces voy a buscar una salida diferenciada. El puente puede alimentarse con tensión alterna o continua, según la naturaleza del error deseada. Las resistencias del puente están calculadas de forma que cuando la espira móvil está centrada existe equilibrio. Es decir, la tensión de salida, por lo tanto, si hay equilibrio es nula. ¿Vale? A medida que la espiga se va desplazando en uno u otro sentido, pone sucesivamente en cortocircuito por medio de láminas de contacto una porción creciente de resistencia en una de las dos ramas. Es decir, voy conectando más ramas. Entonces, básicamente, pues me va generando una desviación entre los dos elementos. ¿Vale? Dice, con un dispositivo de esta naturaleza pueden detectarse directamente desplazamientos del orden del 0,1 milímetros. Claro, esto me da una precisión muy elevada. Utilizado una amplificación mecánica conveniente, pues es posible aumentar la precisión pues, a desplazamientos de un orden de magnitud superior. O inferior, mejor dicho, de 0,01 milímetros. Muy bien. Ahora tendría un comparador capacitativo. ¿Vale? Otro ejemplo, un comparador capacitativo. Este tipo de comparador se presenta esquemáticamente pues, en la figura 7. ¿Vale? Entonces el elemento que veo aquí que se puede mover creo que es el T. Se compone de una esencia, un condensador, una de cuyas armaduras está formada por dos placas. ¿Vale? Dice A y B, que se alimenta con una corriente alterna en oposición de fase. ¿Vale? Es decir, una va para arriba y la otra está para abajo. ¿Vale? Van opuestas, completamente en fase. La otra armadura C va unida a uno de los bornes de salida. Vale, ok. La C va unida a uno de los bornes de salida. Y por lo que veo, aquí tengo dos resistencias que también me generan una salida por aquí. Dice, mientras que la placa intermedia D permanece centrada con respecto a ambas armaduras. Ok. Las dos cargas que aparecen en C son iguales y de sentido contrario, por lo tanto la salida es 0. Por aquí ha de pasar 0, ¿vale? El desplazamiento de D hacia uno u otro sentido destruye ese equilibrio original y una tensión de salida variable con la magnitud de aquel, ¿vale? Es decir, si yo desplazo D para arriba o para abajo, me aumenta la tensión aquí o me aumenta la tensión aquí, dependerá si subo o bajo. Entonces me genera un desequilibrio. Puedo ver si se está moviendo esta placa. Muy bien. Con objeto de aumentar su sensibilidad se emplean frecuencias de alimentación elevadas, normalmente de hasta 1 MHz.
Bueno, luego tengo un comparador electromagnético. El funcionamiento de un comparador electromagnético se basa en el cambio de reluctancia que experimenta un circuito magnético al variar su entrehierro por desplazamiento de una armadura polar de cierre. Vale, esto no tiene mucha historia. Esta armadura polar es solidaria con la parte móvil, ¿vale? Básicamente sería un micrófono. Micrófono de membrana. Bueno, va. Venga, un comparador fotoeléctrico. ¿De acuerdo? Muy bien. Se basa en el empleo de fotocélulas que pueden ser conductivas o resistivas. Dice, en las primeras, la incidencia de luz de un haz luminoso provoca una generación de una tensión. Esto sería una luz... Bueno, esto sería un elemento LED, ¿vale? Pero lo que pasa es que en vez de tenerlo generando luz, estaría recibiendo luz en este momento. Muy bien, en las segundas no se genera tensión alguna, pero la resistividad del material sensible que las compone varía en proporción inversa a la intensidad de luz incidente. Nada, pues las fotocélulas conductivas son de selenio y las resistivas son de sulfuro de cadmio. ¿Vale? Las de selenio son básicamente los LEDs. Muy bien, dice en la figura 8, 9 y 10, pues podemos ver algunas de estas. Tres disposiciones distintas utilizadas como comparadores de traslación o de rotación. Cada uno de ellos va provisto de 2 células fotoeléctricas. El principio común de funcionamiento es el siguiente. Mientras el sistema es simétrico, ambas células reciben la misma intensidad luminosa y generan señales eléctricas iguales, ¿vale? Al producirse una desviación, yo veré una caída en una subida en la otra y notaré una diferencia de tensión, ¿vale? Muy bien, en la figura 8, bueno, vamos a ver la 7. No, dice en la figura 8 se utiliza como sistema óptico pues un prisma P que refleja lateralmente la luz luminosa pues hacia el sensor C1 y hacia el sensor C2. Muy bien, dice cuando el prisma permanece centrado con respecto a ambas células, estas reciben la misma cantidad de luz reflejada. Por el contrario, cuando se desplaza de dicha posición en uno u otro sentido, pues yo detectaré una caída de tensión en un lado o en otro. Vale. De los comparadores se sustituye el prisma por las pantallas 1 y 2 y 3, ¿vale? Pantallas 1, 2 y 3, que serían unos espejos. Cuando 3 está centrada con respecto a las pantallas 1 y 2, los dos haces luminosos que pasan por las aberturas formadas por ambos lados de la misma son exactamente iguales y las células C1 y C2 reciben idéntica cantidad de luz. Muy bien, esto recordad, este se podrá mover en estas direcciones que me vienen marcadas, ¿vale? Por aquí unas y por aquí otras. Muy bien, dice el esquema de la figura 10, pues lo que tendría es apropiado para detectar desviaciones angulares, ¿vale? Para detectar una desviación de ángulo, ya sea hacia arriba o hacia abajo, ¿vale? Bueno, rotando sobre un elemento. El haz luminoso incide sobre un espejo de plano E, ¿vale? Tengo un plano E, que será el que se pueda girar, ¿vale? Y será el que me aumente o me reduzca la cantidad de luz en uno u otro sensor. De la pequeña pantalla G, dispuesta entre ambas, tiene por objeto que cada una reciba su propio haz. Pues aquí yo envío... A ver, yo estoy enviando luz a todo, pero claro, en la G lo que hace es bloquear para que lo que va a C1 solo vaya a C1, lo que va a C2 solo vaya a C2. Entonces, conforme vaya girando, irá más a un lado y menos al otro, ya está. Recibirá una diferencia de tensión y listo. Muy bien. Dice, los sistemas de barrido tienen además la ventaja de proporcionar una señal modulada susceptible, por tanto, de ser fácilmente amplificada antes de su transmisión al servomotor. Lo cual es muy importante. Muy bien. Medidor de deformación, extensímetro. Te proporciona un método para medir movimientos mecánicos extremadamente pequeños, gracias a la variación de una señal eléctrica dada por una resistencia. Si la resistencia es deformada, se produce un aumento de la resistencia provoca un cambio en la señal eléctrica. Vale, sencillo. Ahora ya llegamos casi a lo último. Estamos yendo ya a las sincromáquinas. Vale, nos vamos ya a las sincromáquinas. Hay diversos tipos de sincromáquinas, ¿vale? Ya lo hemos comentado al principio del temario. Dice que pueden combinarse de varias maneras según el cometido específico que se desee. Estos son el sincrotransmisor, el sincroreceptor o el sincrodiferencial, ¿vale? Que es transmisor y receptor. Y por último, el sincrotransformador. Muy bien, dice el sincrotransmisor. Sencillo, dice, la función del sincrotransmisor es transmitir eléctricamente la posición angular del eje de mando a un segundo elemento
En la siguiente figura se pueden apreciar pues, esquemáticamente los circuitos del stator y del rotor. ¿Vale? Stator por aquí fuera, rotor por aquí dentro, ¿de acuerdo? Luego aquí tendré los anillos rozantes que irán variando, ¿vale? Y me irán dando la posición. Muy bien. El rotor, constituido por chapas magnéticas, lleva un enrollamiento único, primario del transmisor, ¿vale? Cuyos extremos están conectados a un par de anillos rozantes. Dice, la alimentación de este primario efectúa desde la fuente de tensión alterna a través de las dos escobillas que se apoyan sobre dichos anillos. ¿Vale? Es decir, estas escobillas están cada una en su anillo, una escobilla y otra escobilla. Luego tengo el sincrorepetidor. Sincrorepetidor. Dice, la figura 13 se muestra el esquema de un sincrorepetidor, formado por la conexión de un sincrotransmisor y un sincroreceptor. ¿Vale? Dice, cada bobina del stator S1, S2 y S3 del primero está unida a la correspondiente bobina del stator S1', S2', S3' del segundo. Los dos enrollamientos del rotor se alimentan conjuntamente de una misma tensión alterna. En estas condiciones, fijemos el rotor del sincrotransmisor en la posición angular phi d, arbitraria indicada en la figura. Como ya se ha visto, se inducen S1, S2 y S3, unas determinadas tensiones que al quedar aplicadas en S1', S2' y S3' dan lugar a la circulación de unas corrientes en el stator y a la subsiguiente creación de flujos magnéticos alternos en S1, S2 y S3. ¿Vale? Dice, dichos flujos determinan que el sincroreceptor un campo resultante igual a la magnitud y dirección del campo resultado del sincrotransmisor. Básicamente, yo tengo un movimiento y ese me llevo el movimiento al otro. Es decir, le digo, no, oye, que lo he movido aquí, y el otro hace pop y se gira igual, ¿vale? Porque me genera un campo magnético que me va a obligar a girar a la misma posición, ¿vale? Básicamente, si yo giro este gira. Punto. Ya está. Quedaos con esa idea. Dice, por consiguiente, el rotor del sincroreceptor tendrá que orientarse en las direcciones que da el flujo y adoptará la posición angular phi de S. De modo que la phi de C es igual a la phi de S. Quedan iguales. Es decir, yo puedo ir moviendo esto y me lo llevaré al mismo punto. Eso es fantástico. Puedo mover un elemento sin tocarlo directamente. Puedo llevarme el campo magnético y usarlo como contacto. Vale, muy bien. Luego, ahora tengo el sincroconvertidor. Dice, conectados los enrollamientos del stator de un sincrotransformador a los de un sincrotransmisor, se tiene el esquema del sincroconvertidor. De la posición del rotor del sincrotransmisor, eje de mando, es la que se toma como referencia. Dice, cuando el rotor del sincrotransformador, eje controlado, se encuentra en la posición indicada, se dice que el sistema está a 0. En efecto, al excitar con corriente alterna el devanado del rotor del sincrotransmisor, se producen los fenómenos ya reseñados, que conducen a la creación de tres flujos magnéticos, S1', S2' y S3', de cuya resultante tiene en el caso dirección de S2, S'2. Sin embargo, puesto que el enrollamiento del rotor del sincrotransformador está dispuesto perpendicularmente a este flujo resultante, no se induce en él ninguna tensión. Resulta pues que cuando ambos rotores se hallan en las posiciones relativas mencionadas, la tensión de salida es 0. ¿Vale? Esto cuidado. Ahora ya vamos al sincrodiferencial. Las unidades sincrodiferenciales pueden emplearse como transmisor o como receptor. Ambas cosas. Dice, básicamente son de construcción idéntica. Dice, su stator es exactamente igual al de las sincromáquinas estudiadas hasta ahora. Su rotor, aquí viene donde cambia. Aquí viene donde cambia. Está provisto de 3 enrollamientos cuyos ejes están separados a 120 grados. ¿Vale? Esta es la parte interesante. Los extremos interiores de cada enrollamiento están unidos en cortocircuito. Dice, los extremos exteriores a 3 anillos colectores independientes. ¿Vale? Es decir, cada uno a su rollo. Conectando ahora un transmisor diferencial de la manera indicada en esta figura, entre un sincrotransmisor y un sincrotransformador, tenemos el esquema de un sincrotransmisor diferencial y sucederá lo siguiente. Dice, si por el motor 1 se mantiene la posición angular phi 1, es decir, yo muevo el motor aquí, se induce en el stator 1 tres campos, ¿de acuerdo? ¿Vale? Cuya resultante pues tiene la dirección opuesta.
¿Vale? Tiene la dirección opuesta, pum. Y entonces eso se me va a ir al siguiente. Mirad, se me va a ir al siguiente. Se me va a ir al motor 2. Lo veis, ¿no? Que se va a ir al motor 2 directamente la corriente del estator. Entonces me va a inducir una corriente aquí. Dice, según la ley de Lenz, el campo inducido en el rotor 2 se opondrá a la del estator 2. Es decir, tendrá una dirección n más phi1. ¿Vale? Dice, como el rotor 2 se mantiene a una posición angular phi2, la desviación de dicho campo con respecto a la línea del cero del rotor será solamente de n más phi1 menos phi2, pero las corrientes que circulan por el rotor 2 son las mismas que en sentido contrario circulan por el estator 3. ¿Vale? Es decir, porque este rotor está conectado, es que esta es la movida, ¿vale? El rotor del 2 está conectado al estator del 3. ¿Vale? El rotor del 2 me está conectado al estator del 3. Vale, entonces si os fijáis aquí, me estoy llevando un par de elementos. Y entonces dice, por consiguiente el campo de dicho estator estará en la posición phi3, ¿vale? Phi3, este de aquí, que es igual a phi1 menos phi2. Ojito. ¿Vale? Es decir, si yo tengo una ruleta para un lado y otra ruleta para el otro, el último me da la diferencia entre las dos ruletas. Me permite restar las dos ruletas. Fijaos, ¿eh? Por ejemplo, si yo miro hacia dónde va una y la otra está igual, la tercera lo que me dice es que ya está, que están iguales. ¿Vale? Fijaos. La tensión inducida será nula y no... Bueno, si estuvieran iguales, la tensión inducida sería nula y no habría error. Si son diferentes, habrá error y pues hará lo que le toque hacer, porque hay error. Venga, y ahora tenemos los comparadores electrónicos. Puedo tener un amplificador operacional como comparador. ¿Vale? Pues me entra un voltaje 1, me entra un voltaje 2 y tengo un voltaje salida, que puede ser la suma, la resta o lo que sea. Dice un amplificador operacional en lazo abierto que no tenga realimentación entre su salida y entrada se llama comparador. Eso suele usarse para comparar una tensión variable con otra tensión fija que se utiliza como referencia. Pues yo que sé, quiero 5 voltios y yo voy viendo la entrada pues hasta que llegue a 5 voltios. Dice, en esta configuración, si la tensión de entrada en el borne positivo es mayor que la tensión conectada a la entrada negativa, la salida igual pues será la positiva menos la negativa. En caso contrario, la salida tendrá una tensión negativa o masa, dependiendo de la alimentación. Dice, en algunos circuitos integrados comerciales, pues como estos que vienen indicados aquí, se han diseñado especialmente como comparadores con otros, como con este, aunque en realidad amplificadores operacionales pueden ser usados como comparadores. Dice, en la figura pues vemos un sistema automático de encendido de alumbrado público con el empleo de un comparador de un sensor de luz, ¿vale? Yo tengo la red eléctrica por aquí que me va a conectarse al alumbrado cuando se cierre este relé, ¿de acuerdo? Fijaos que este relé me manda aquí una señal de realimentación, ¿de acuerdo? Y yo tendré un ajuste, básicamente es el que yo le he dicho, mira, esto tiene que estar así ajustado, y después por aquí me vendrá la señal de un sensor, ¿vale? Que me irá aquí. Cuando la señal del sensor sea demasiado pequeña, ¡pap!, me cierra la red eléctrica y me conecta las luces, básicamente. Muy bien, dice un trigger de Smith. Dice, un trigger de Smith es un tipo especial de circuito comparador. Dice, un trigger Smith cambia su estado de salida cuando la tensión de su entrada sobrepasa un determinado nivel. La salida no vuelve a cambiar cuando la entrada baja de ese voltaje, sino que el nivel de tensión para el cambio es otro distinto, más bajo que el primero. Por ejemplo, le puedo decir, vale, sí, ahora he saltado a los 18 grados, por ejemplo, en una instalación térmica. Pero hasta que no baje de 16 no me volveré a poder abrir. ¿Vale? ¿Por qué? Porque tengo esta resistencia aquí. ¿Vale? Esto me aumenta el voltaje que le está llegando. Es decir, si antes a lo mejor ha necesitado 6 voltios, pues ahora necesita 8 voltios. ¿Vale? Ahora le cuesta un poquito más. ¿Vale? Muy bien. Dice, para su implementación se suele utilizar un amplificador operacional realimentado positivamente. Los niveles de referencia pueden ser controlados ajustando por las resistencias de entrada. Y nada, en la figura, si el voltaje de entrada es menor que la tensión de entrada positiva, la salida será pues la salida positiva. Dice, el punto de conmutación pues será donde VC por
la resistencia 1 partido por R1 más R2. Dice, una vez que el voltaje de entrada supera ese valor, pues se pasa al negativo, a masa. Con la que tensión en la entrada positiva, pues nada. Que se convierta así en el nuevo punto de conmutación. Fijaos que cambia, cambia. ¿Vale? Ok. El trigger del Smith se suele representar pues como la figura 19. Es un elemento que lo veréis así. Y bueno, después tendríamos los comparadores digitales. Acordaos que esto ya lo vimos. ¿De acuerdo? Estas funciones ya las vimos. ¿Vale? Dice, tenemos las puertas OR. Tenemos la puerta XNOR, ¿vale? Esto ya lo vimos, ¿vale? Estos son las tablas de la verdad. Esto es el dibujo de la puerta, ¿de acuerdo? ¿Vale? La puerta XOR, la puerta XNOR, ¿vale? Y luego tendríamos por último los microprocesadores y los microcontroladores como comparadores. Un programa adecuado, corriendo dentro de un microprocesador o microcontrolador, puede realizar la comparación entre señales de entrada a esos puertos y generar órdenes oportunas. ¿De acuerdo? Dice, la central de muchos de estos circuitos integrados no solo son entradas digitales, sino que cada vez se integran más también conversores analógicos digitales. Es decir, me llega una entrada analógica, yo la transformo en una señal digital y entonces leo la señal digital, ¿de acuerdo? De que permiten con el software adecuado comparar distintas señales. Y como conclusión al tema, dice, tras estudiar los circuitos de control y analizar los elementos transductores y captadores de dichos circuitos a lo largo de los temas anteriores 65 y 66, en este tema se estudiarán en profundidad los elementos comparadores de los circuitos de control, describiendo los distintos tipos de elementos, sus características principales y aplicaciones. Dice, dejándose el estudio de los actuadores de los circuitos de control para ya el tema 69 que veremos más adelante. Así que nada, chicos, muchas gracias y vamos a despedirnos para la gente de YouTube. Bueno, muchas gracias a todos los que habéis estado aquí. Gracias también a la gente que nos estáis viendo desde YouTube. Recordad que ya por fin estamos terminando, estamos acabando con este temario. Muchas gracias si habéis llegado hasta aquí después de veros los 66 vídeos anteriores. Si no lo habéis hecho y estáis interesados en estudiar los temas de tecnología, os recomiendo pegaros una pasada. Están todos los temas, igual que habéis visto este, enteros y colgados en el sistema. ¿Qué os voy a decir? Si os ha gustado el vídeo, por favor, dadle like, compartid, suscribiros al canal y nada, nos vemos aquí un día más en el canal de Mar de Curiosidad. Un saludo y buena prueba.